bienvenidos al podcast Turno Nocturno. Somos estudiantes de la Autónoma de Guadalajara y cursamos la materia de ética médica con el doctor Rogelio Vega Gómez. Yo soy la doctora Ana Victoria Gómez y mis compañeros son... Yo soy la doctora Oliva Rangel. Yo la doctora María Laura Suárez. Yo soy la doctora Melissa Martín. Y yo soy la doctora Melissa Tenorio. Y yo el doctor Gabriela Vilabarra. En nuestro primer episodio hablaremos de un tema que nos marcó a todos, en especial a nosotros, la comunidad médica, y que actualmente sigue siendo un tema debatido: la violencia que recibió el personal de salud durante la pandemia de COVID-19. Para esto, analizamos y desglosamos el artículo Violencia y pandemia por COVID-19. Este habla sobre el punto de vista de médicos en zonas de escasos recursos, realizado por el Instituto de Éticas Biomédicas e Historia de la Medicina de la Universidad de Zúrich, el cual documenta la inseguridad y falta de recursos y cómo afectaron estos a la labor de la medicina. Y pues también hablaremos un poco sobre el estrés moral, la falta de insumos, la desconfianza de la población y pues el papel del gobierno en esta crisis. Al final del podcast daremos nuestra opinión sobre el tema, comparando lo que se dice en el artículo y lo que hemos estudiado nosotros, acompañado de testimonios y otros reportes. Así que quédense con nosotros para tener una conversación más profunda sobre este tema del personal de salud en tiempos de pandemia. Para iniciar, hay que recordar que la pandemia de COVID-19 fue un reto a nivel mundial, pero en México no solo enfrentamos la crisis sanitaria, sino que también tuvimos que enfrentar una crisis de seguridad que afectó directamente al personal de salud. Así es, los médicos en zonas de alta violencia no solo luchaban contra el virus, sino también contra amenazas, agresiones y falta de insumos. Sí, y además hubo demasiada información. Hubo casos donde la gente atacaba clínicas, ambulancias o los mismos médicos creyendo que ellos eran el foco de virus. Y la verdad, a mí en lo personal, algo que me impactó mucho del artículo es cómo los médicos tenían que tomar decisiones de vida o muerte sin tener o sin contar con un respaldo institucional que pues los apoyara en ese tipo de decisiones. No, claro, y pues también concluimos que pues eso genera pues una carga emocional enorme. Y pues, imaginen ser un médico en una zona pues violenta y aparte, tener que decidir pues a quién de los pacientes pues, que hay que darle pues un ventilador o pues los recursos que tenían en ese momento. Sí, que cabe aclarar que eran escasos. Ajá, sí. Yo no puedo imaginarlo: luchar contra el virus, la desconfianza y la falta de apoyo. Bueno, también el artículo menciona pues una variedad de desafíos clave. El primero siendo pues la falta de recursos, como lo decíamos ahorita, y pues los hospitales sin ventiladores suficientes, sin insumos básicos y pues también el personal era insuficiente. Y pues la verdad esto llevó a que pues los médicos tuvieran que improvisar y pues la verdad eso obviamente no era lo óptimo. Y pues en cuanto a la vía bioética de asignaciones, que es un documento pues en donde se nos establecen principios y criterios para decidir cómo distribuir los recursos médicos, así como lo decía Meli, los ventiladores, así durante crisis sanitarias existía pero no estaba disponible en todos los hospitales. ¿Alguna vez escucharon cómo algunos médicos en algunos hospitales tuvieron que reutilizar sus cubrebocas KN95 durante semanas? Claro, y esto aumentó el número de contagios entre personal médico. En algunos lugares, más del 30% del personal médico fue contagiado por utilizar sus mismos cubrebocas, batas, lentes y todo. Otro problema fue la violencia directa, porque médicos en ciertas zonas ni siquiera preguntaban la ocupación de sus pacientes por miedo. Sí, en muchos estados con alta presencia del crimen organizado, la mayoría de los médicos evitaban hacer preguntas que los pudieran comprometer o poner en peligro. Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Qué opinan de la respuesta del gobierno en cuanto pues, a la protección para los médicos? Pues la realidad es que fue insuficiente. Se prometió apoyo, pero en la práctica muchos médicos tuvieron que conseguir su propio equipo de protección. Además, pues como decía Vicky, pues hubo muchísimos ataques médicos y pues había pues muchísimos reportes del personal de salud agredidos, obviamente no solamente médicos, pues también incluyen enfermeras y todo. En el transporte público, pues porque como decíamos anteriormente, pues mucha gente creía que el foco de contagio eran los médicos. Y sí, eso fue un problema serio, ya que aún así que hubo muchas campañas para concientizar, el miedo era demasiado y la desinformación era todavía más fuerte en muchos sectores de la población. Otro punto importante es la salud mental de los médicos. La carga emocional a la que estaban sometidos y expuestos fue muchísima. Hubo demasiados casos de burnout y estrés postraumático debido a la carga de trabajo.
y no había apoyo psicológico real, la mayoría de los médicos tenían que seguir trabajando y no tuvieron el tiempo de procesar lo que estaban viviendo. Bueno, y pues la verdad el artículo pues nos concluyó o nos dio la conclusión que pues la intersección entre la violencia y la pandemia pues nos reveló muchas fallas estructurales en el sistema de salud. También en el artículo se menciona que se deben de mejorar las políticas públicas para mejorar a los trabajadores del sector salud. Y pues en otras palabras, si no aprendemos de esta crisis, estamos condenados a repetirla. Exacto. Y aquí la pregunta es, ¿hemos aprendido algo realmente? Pues al parecer no hemos aprendido lo suficiente. Aunque la pandemia terminó, las condiciones laborales para nosotros los médicos siguen siendo precarias. Y es preocupante porque a lo mejor en la siguiente crisis podríamos repetir los mismos errores sin darnos cuenta pues realmente de que ya los cometimos una vez. Yo estoy de acuerdo, la verdad es muy preocupante ver la corrupción y la mala organización y gestión que hicieron que se agravara esta crisis en la pandemia y pues no optaron por hacer cambios estructurales y pues este tipo de problemas, como decíamos, pues si no lo solucionan pues van a seguir pasando en próximas crisis. A mí personalmente lo que más me impactó fue la carga emocional que tuvieron todos los médicos y las personas del sector salud en general. La toma de decisiones en situaciones de vida o muerte sin apoyo institucional genera un desgaste enorme. Sí, a mí lo que más me llamó la atención fue pues cómo la pandemia acentuó las desigualdades en muchos sectores, ya que en algunos sectores recibían pues atención prioritaria, otros como embarazadas o gente con enfermedades crónicas no los atendían. Y hay hospitales que sí tenían ventiladores de más, hay hospitales que nada más tenían uno para cada 200 camas. O sea, no estaba de manera No era equitativo. Sí, no era equitativo. Y pues también creo que, o sea, la falta de protocolos, o sea, del triaje fue un problema muy grave. O sea, no podemos dejar que la toma de decisiones tan críticas, o sea, al criterio individual de cada médico, o sea, sin un respaldo, pues, institucional. Sí, que realmente al final de cuentas yo creo que nadie estaba preparado para una pandemia de ese Sí, y magnitud. la verdad pues con la pandemia nos sirvió para poder ya instalar pues protocolos que nos puedan ayudar en el siguiente. Y hasta sí. para poder actuar más Prevenir. rápido y tener una mejor atención hacia los pacientes. Sí, a lo mejor no contra el virus como tal, pero pues en la manera de cómo los médicos actúan, qué pasa si no hay suficientes insumos y que pues hay un respaldo del gobierno. Sí, y también tener muy en cuenta o tener en claro también pues la educación a toda la población, Sí. ¿no? Claro. Que también Informarlos. es súper importante porque pues empezó así también la violencia, ¿no? O sea, teniendo pues, no teniendo este conocimiento de que no eran los médicos quienes tenían el virus, no era como en general todo el mundo. Sí, bueno, y también creo que podemos llegar a la conclusión de que es necesario fortalecer las condiciones laborales del personal de salud. Pues no podemos exigir que den lo mejor si están laborando en condiciones tan precarias e incluso peligrosas. Y no hay más que nada si no tenemos como los aparatos o las cosas necesarias pues para tratar al paciente, obviamente no podemos, obviamente podemos usar otras alternativas, pero al final del día pues lo óptimo sería usar pues lo más nuevo o lo más, Bien. sí, ajá. Sí, O que estemos pues, realmente protegidos. sí, yo en lo personal creo que el artículo refleja una realidad preocupante para los mexicanos, porque los médicos no solo se enfrentaron a la pandemia, sino que también arriesgaron su vida debido a la violencia y la falta de recursos que hubo en esos hospitales. Sí, claro. Sí, y bueno, se nos está haciendo de día aquí en turno nocturno, pero esperamos que este episodio haya sido informativo y los ayude a reflexionar sobre la realidad del personal de salud. Y pues si les gustó este podcast, no olviden seguirnos para más temas de salud y de ética médica. Y denle like. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.